Buenos días. Quiero agradecer, antes que nada, a Andrés por la oportunidad de hablar, como generalmente digo, en circunstancias como esta, ante un auditorio que es poco usual, aunque me reúno mucho con periodistas, me encuentro mucho con periodistas, no solo en la Universidad Católica, sino también en el mundo académico, sino como dijeron, me llaman con alguna frecuencia para preguntar cualquier cosa, es increíble. Yo me digo la vida del periodista porque hoy te preguntan del béisbol, mañana te preguntan o generalmente me hacen de economía, o me hacen preguntas como esta, con la que acá de hacer una introducción a las palabras que voy a compartir con ustedes. Bueno, esto es el peor momento, ¿con qué se puede comparar esto? O la gran pregunta que nos aterra a todos los historiadores, si eso fue así, ¿qué cree usted que va a pasar? ¿No? Yo digo, bueno, los historiadores investigamos el pasado, hay ahorita algo que llaman perspectiva histórica, pero si yo supiera el futuro, bueno, eso lo vendiera en dólares, no sé, no sé, en todo caso, no soy clarividente. Claro, la historia sí puede dar algunas referencias, sí puede dar algunas nociones que nos ayudan a entender dónde estamos parados. Y sabiendo dónde estamos parados y comparando la situación actual en relación con otras, podemos también medir más o menos la proporción, ponderar un poco el alcance y la naturaleza de nuestros problemas. Más allá de eso no puede ser mucho de historia, pero eso que estoy diciendo no es poco, porque teniendo eso puedes tomar decisiones, puedes comenzar a entender en mayor o menor medida hacer una evaluación un poco más clara de la situación a la que tienes que enfrentar y de ahí comenzar a andar. ¿Hacia dónde iremos en el futuro? Bueno, hacia donde seamos capaces de empujar y de avanzar de acuerdo tanto a las circunstancias como a nuestras propias decisiones. Cuando Andrés me pidió que yo hablara un poco de los riesgos en 20 minutos, no más de eso, de hacer periodismo en la historia venezolana, bueno, yo elaboré una presentación, yo creo que hasta incluso podría ser bueno, no sé si meto en un problema a los organizadores, a lo mejor mandarle la presentación a ustedes, para dar algunas ideas que tuvieran como eje un poco los vaivenes de la libertad de expresión en Venezuela. Eso más o menos era lo que yo quería señalar, con 3 hitos, en 20 minutos no puedo hacer mucho más que eso. Y de hecho, por allí voy a guiarme, tengo la presentación aquí impresa, tengo también algo, también escribí algo, yo no sé si esto llegará de alguna manera, menos se ha publicado en la web o en alguna parte, pero oyendo, y lamento no haber llegado más temprano, oyendo el foro anterior, oyendo a Carlos Correa, oyendo a Omar Lugo, oyendo a las personas que están en el foro anterior, creo que hicieron una buena introducción, abrieron bastante bien el camino para aquello a lo que yo me espero referir y que quiero comprobar o confirmar o delinear más y confirmar en los siguientes minutos. Lo primero que me llamó la atención es que todo lo que decían me sonaba enormemente familiar. Y no me sonaba enormemente familiar tanto por la vida que he tenido como venezolano, como por la experiencia que he adquirido, los conocimientos que he adquirido a través de la historia venezolana. Tan familiar que cuando Omar decía, los jóvenes ahora son bastante más tímidos de lo que éramos nosotros, yo he comenzado a pensar, y se ha planteado alguno, ¿será que ese mundo de libertades donde tú podías decir lo que quisieras, o prácticamente podías decir lo que quisieras, el que se formó Omar, el que más o menos me formé yo, fue nada más un paréntesis en la vida venezolana? ¿Será que lo que comentaba Carlos Correa, lo que comentaba la amiga, disculpan, tu nombre es ese, lo que comentaba Patricia, ¿será que lo que define la historia venezolana haya sido situaciones más bien parecidas a esta? Yo y a Carlos Correa, uno sabe que están pasando cosas en el mundo del periodismo, uno se da cuenta como quien consume los medios. Yo fui un gran lector de periódicos que el día que cada vez más me estoy restringiendo al WhatsApp y al Facebook. Bueno, esto me está pasando hasta a mí. Incluso por dejar de leer periódicos, cada vez estoy enterado de menos cosas. Yo antes cuando leía periódicos en papel me enteraba de más cosas que el día de hoy por una razón. Porque yo hago clic ahora donde me llama la atención. Antes yo agarraba el periódico y lo leía completo. Yo sabía cosas de las telenovelas o cosas del béisbol que de otra manera no hubiera sabido, pero bueno, uno va viendo, ¿no? Cuando estas cosas que ellos comentaban, sin embargo, como consumidor de los medios uno se da cuenta, bueno, cada vez tengo menos oferta en ese ecosistema de medios, ¿no es que se llaman? Allá aprendí una palabra para endomingar en la clase de esta tarde, ¿no? Cuando yo veo aquello, esto me recuerda mucho a las dictablandas, pensé, gobierno de López Contreras, que era una apertura frente a Gómez, pero era, usted va preso porque publicó esto, a usted tiene que pagar tanto por el periódico, a usted le voy a hacer aquello, a la primera etapa del gobierno de Gómez,
todavía no es una dictadura, todavía no se parece a las dictaduras que hemos tenido en Venezuela, es decir, que la posibilidad de que esto devenga hacia otra cosa, hay un gran trecho, pero estoy hablando de un gran trecho entre donde estamos nosotros a lo que podía significar, por ejemplo, el perijimenismo, para hablar de una suave. Es decir, de una dictadura que no fue la dictadura de Gómez. O sea, todavía queda bastante. Para que nos criamos en democracia, esto nos pareció horrible. Tal vez para un venezolano que tenga más años, o si sacamos un venezolano que se haya muerto, tuviéramos la oportunidad como un nigromante, un venezolano que se haya muerto antes del año 45, esto le parecía más bien que estamos en un ambiente de relativa o de mayor libertad de lo que nos imaginábamos. Este tema del acoso. Y aquí esto me va a permitir entrar en lo que tenía anotado o lo que tenía planificado en dos aspectos. El primero es lo referente al Internet. Lo que decía María Ingracia con el Internet, mi mamá vive en el estado Miranda, vive en Higuerote, y cuando los apagones, ¿no? Cuando se va el cable, un cable que Higuerote que es buenísimo, tiene unos canales que Caracas iba en premium y es baratísimo. Mi mamá dice, se fue la luz en Tacarigua. Y ya se prepara todo porque sabe como una media hora se ve la luz donde ya está. Y entonces, volvió el cable, se ve la luz aquí. Entonces así anda la gente. Claro, ella el Internet no es un problema, pero me imagino que serán los vecinos, que sí los hay, que están investigando en Internet. Esto del Internet, este Internet que es tan difícil, casi por una decisión política, es lo que creo haber entendido por lo que dijo María Ingracia, que es una decisión de no invertir en esto, que no es solamente un asunto de ineficiencia o de la precariedad en la que estamos por nuestra situación económica, sino que no hay Internet, por las razones que sean, y frente a esa ausencia de Internet, ausencia de periódicos, que la gente se las arregla por averiguar por su cuenta lo que está pasando. Porque todos nos las arreglamos, todo el mundo más o menos por su cuenta se las arregla. Esto me permite llegar a donde yo quería partir y que quería hacer fundamentalmente la tesis que quería compartir con ustedes, que es el inicio de la lucha por el derecho a hablar, a informar y a pensar libremente, que en Venezuela arranca antes de la independencia y la república. Los venezolanos decretamos la libertad de expresión, o lo que llamaríamos el Día de Libertad de Expresión, antes de volvernos republicanos y antes de ser independientes, y que significó una lucha por la cual nosotros no hemos cejado al punto de que 2 siglos después estamos acá hablando y definiendo aquello. Podemos decir, si tenemos 2 siglos luchando por ello, puede ser porque fracasamos, no hemos podido en 200 años, pero hemos tenido avances y retrocesos y probablemente en el día de hoy, no sé cómo sea el año que viene, el vaso puede estar medio lleno en cuanto a estas luchas. Y lo voy a plantear con el Internet porque me recuerda con un gran problema que había acá, que era la prohibición de la introducción de la imprenta en Venezuela. Es decir, si nosotros vamos a ver la historia venezolana, como lo dice Augusto Mijares, como una especie de dialéctica entre una tradición civil que quiere ampliar las libertades y los derechos y una tradición autoritaria que quiere restringirlos, tal vez uno de los primeros pasos de esa tradición, no el primero, pero uno de los primeros, es la lucha por la introducción de la imprenta. Así como deliberadamente no hay Internet, o tenemos un Internet como lo tenemos en Venezuela, si es verdad, esto es lo de deliberadamente, si se comprueba en toda su dimensión, de la misma manera deliberadamente aquí no teníamos imprenta. Había imprenta en México desde 1530. Había imprenta, hay periódicos en La Habana ya en el siglo XVIII. En México en el siglo XVII. Y en Venezuela venimos a tener periódico en 1808, tan tarde como esto. ¿Por qué se prohíbe la imprenta en Venezuela? No se asusten que no va a ser una larga clase de historia. Se prohíbe fundamentalmente porque Venezuela era, digamos, la frontera del Imperio Español, por decirlo de alguna manera, una frontera muy porosa, rodeado de enemigos en aquel momento de la revolución en Haití, en Guadalupe, en Martinica, en Curazao los ingleses, los holandeses, pues los ingleses, es decir, era peligroso lo que se pudiera difundir aquí en Venezuela. Por eso se prohíbe la imprenta en Venezuela. Además es un país levantisco, pues que ha tenido varias rebeliones, un país donde ya se habían acostumbrado, donde ya habíamos instituido gobernadores por razones de contramonopolio, entonces había que prohibir la imprenta acá, era peligroso la imprenta, inicialmente. Si no hay imprenta, ¿cómo se enteraba la gente? Hay ahorita una tesis en curso en la Católica, un muchacho que tiene periodismo de historia sobre esto. Ya en el siglo XVIII la gente se las arreglaba para enterárselo como hacemos nosotros, la gente busca arreglárselo.
Lo malo es que el Facebook y el WhatsApp nos vuelve a todos nosotros editores y bueno, con los riesgos que eso tiene. Probablemente así haya sido también. ¿Cuál es la primera decisión que toma Venezuela en 1808? El primer gobierno más o menos autónomo. En 1808, Venezuela se cae el Estado español por las invasiones napoleónicas, a lo mejor se acuerdan de eso de bachillerato. Aquí hay un primer intento de hacer una junta de gobierno, finalmente se hace en 1810. Esa junta es un gobierno autónomo, gobernado desde Caracas, sin depender de nadie de España. Esa junta fracasa, pero esa junta permite que entre la imprenta. Es decir, la primera decisión que se toma, inclusive sin que la junta llegue, o sea, ya la junta la abortan, pero la imprenta ya venía en camino y comienzan a publicar un periódico acá. Llega el año 10, la primera decisión de un gobierno autónomo en Venezuela va directamente relacionado con la fundación de lo que ustedes hacen, ser periodistas. No había ninguno que lo hiciera, pusieron a Andrés Bello que escribiera, como al chamo le gustaba escribir, y básicamente ese periodista lo que hacía, él leía los periódicos que venían de las Antillas y los traducía, o lo pueden a él, a quien más en Caracas, no había muchos otros que estudiaban 2 idiomas y que por el sueldo que le pagaban lo iba a hacer. ¿Qué pasa cuando en el año 10 comienza la junta, ya que la primera junta está el 19 de abril, la que conocemos? Esta junta no es independiente, aunque es independiente en la práctica, no es independiente legalmente, es una cosa larga, bueno, no es larga, pero sí ha generado mucha discusión y confusiones. Y la libertad de imprenta comienza de facto. No hay nadie quien la decreta y la gente comienza a hablar. La gente comienza, nosotros se publican otros periódicos, se publica un primer periódico independiente, el Semanario de Caracas, sino que la gente comienza a publicar cosas. Como la gente no tiene Twitter, como la gente no tiene Facebook, la gente no tiene Instagram, eso no significa que la gente no quiere hablar. La gente tiene lo que llaman hojas sueltas. Tomás Estraca se pone bravo ante algo, le parece que algo no está bien, voy a donde una imprenta, mando a imprimir 35, 40, 50 hojas sueltas con mis ideas y las reparto, las pego por allí. Y la gente comienza a hablar libremente. La gente comienza a mandar cartas a la Gaceta de Caracas diciendo yo pienso en esto. De tal manera que la libertad de expresión, o lo que hoy llamaríamos libertad de expresión, arranca de facto como algo que la sociedad le arranca a las autoridades. Y no al revés, y eso se parece tal vez un poco a lo que estamos viviendo el día de hoy. Tanto es así que cuando el Congreso de Venezuela, antes de la independencia, 4 días antes de la independencia, el 1 de julio de 1811, todavía es un congreso reunido en nombre de Fernando VII, decreta los derechos del pueblo y decreta la libertad de imprenta allí, ahí sí. Ya primero lo hace antes de la independencia y segundo lo que está decretando algo que ya estaba ocurriendo y que ya la gente siente que se le fue de las manos. Tanto al extremo de que el 25 de julio crean entonces el primer reglamento de libertad de imprenta, donde dice, usted puede decir lo que le da la gana siempre y cuando sea contra Dios, estamos en el año 11 todavía, y siempre y cuando usted, si miente u ofende o levanta falsos testimonios o vilipendia, usted, bueno, va a un tribunal y tiene que responder. Eso es más o menos lo que dice la libertad de imprenta. Así que la primera idea que yo quiero que ustedes se lleven es que estamos hablando de una tradición que tiene 200 años, estamos hablando de una cosa en la que arranca inclusive antes de la independencia y estamos hablando inclusive de un esfuerzo y una aspiración que va abriendo el camino a la creación de la República y de la nacionalidad. Me dice que quedan 10 minutos y yo tenía como 3 hitos más. Los voy a decir muy rápidos para no quedarme allá. ¿Cuándo podemos vivir algo parecido a una libertad de imprenta? Yo creo que el primer momento de oro, 1820, con las reformas liberales en España, buena parte de Venezuela sigue bajo dominio español en 1820, comienza a haber periódicos otra vez como nunca lo había ido antes, periódicos que se pelean entre sí, eso, grandes debates en la prensa, debates sobre la libertad de cultos, no la del año 11, la del año 20 contra la Inquisición, hasta 1846. No es que es una etapa en la cual no haya presiones, no haya nada, o no haya restricciones. Es una etapa donde la mayor parte de los que quisieron escribir, escribieron lo que quisieron, expresaron sus opiniones y no tenían mayores temores de decirlo. Que Antonio Leocadio Guzmán vino a Abreu y Lima y le cortó la cara con un sable. Bueno, ya eso era un loco, pero Abreu y Lima fue para un tribunal, tuvo que irse corriendo de Venezuela.
sea, sí, puede haber habido alguien, Antonio Locario Guzmán dijo, usted en la batalla de Boyacá salió corriendo, y usted va a ver si yo soy cobarde, y lo esperó a mansalva y le cortó la cara. No sé si eso ayuda a quitar la cobardía, pero en todo caso, tenemos ese primer periodo. ¿Cuándo se acaba esto? ¿Cuándo la República entra en crisis? Eso demuestra, nos da otra lección. Si hay institucionalidad republicana, si funcionan las leyes, hay alguna protección para que usted, como Antonio Locario Guzmán, diga lo que quiera decir y no le corten, y si le cortan la cara, el hombre por lo menos tenga que irse. En el año 46 hay una inflexión muy dura en Venezuela, comienza una gran crisis, Antonio Locario Guzmán es candidato, pero fundamentalmente yo creo que hay dos cosas. Cuando Antonio Locario Guzmán lo meten preso y lo condenan a muerte, ahí se acaba esa primera etapa de libertad de expresión. Ahí todo el mundo comienza a tener más miedo con lo que dice. No lo matan finalmente, se va a morir de muy viejo, le conmutan por expulsión del país y después llega al poder. Pero Venezuela va a ir teniendo cada vez un empobrecimiento institucional que llega al eclipse de la libertad de expresión, que es muy largo. De 1870 a 1935, 66 años continuos de dictadura. Tenemos que entender eso, Guzmán, Blanco y Gómez son una misma cosa. 66 años de dictadura donde la prensa deja de ser libre para ser oficiosa. Y quien piensa distinto, dice otras cosas, lo paga con exilio y con cárcel. Hay algunos que están dispuestos a tenerla. Voy a poner un solo caso, que lo puedo dejar después, no sé si aquí va a haber preguntas. Arévalo González. ¿Cuál es el pecado que lleva a Arévalo González durar 27 años, casi 20 años en prisión y volverse loco en la cárcel? Haber propuesto un candidato de oposición independiente. La gente se calla. ¿Cuándo se recupera? Con la apertura democrática en el año 36. Porque si bien el gobierno de López Contreras se parece mucho a esto que describió Carlos Correa y que describió aquí Omar Noya, ya tú podías, no es lo mismo a que te cierren el periódico 2 días, a que te pongan una demanda, a que tú tengas que irte corriendo, aunque hubo algunos que tuvieron que irse corriendo. Hay una apertura completa con la democratización en los años 40, que nace el periodismo moderno, nacen ustedes, no es cualquier cosa, que la primera escuela de periodismo del 46, con la democracia, o sea, no es casualidad. Y yo voy a poner, y voy a cerrar con una situación que probablemente nos pueda dar alguna evocación. A esa primera apertura democrática viene un frenazo con la dictadura militar de los años 50. Viene otra vez no la autocensura, la censura. Vitelio Reyes en el Nacional, que hacía leer todo lo que se publica, esto sí, esto no. Es un tipo en cada periódico que decía qué es lo que va y qué es lo que no va. Y si usted quiere escribir otra cosa, usted se mete en un lío. Y no quiero cerrar sin un homenaje a dos periodistas jóvenes, uno más joven que otro, uno muchacho y el otro un muchachito en aquel momento, que es Ramón J. Velázquez y Simón Alberto González. Léanse esa compilación de Ramón J. Velázquez que se llama Con Segunda Intención, que es escribir artículos donde te metes con el gobierno y que la gente tiene que leerlo para ver cómo va. Pero en particular me llama la atención ese gran reportaje de investigación que hace Simón Alberto González y Ramón J. Velázquez, que es la violación de los derechos humanos que se da entre el 48 y el 51. Hacen un gran reportaje, entrevistan gente, hacen lo que hace un periodista normal, pero no lo pueden publicar. Entonces lo publican clandestinamente, se lo publica José Agustín Catalá y lo llaman El Libro Negro. Es un exitazo, pero lo meten presos los tres. 6 años se disparan los 3 presos, los meten presos. Sin embargo, el tipo de denuncia que generó el Libro Negro, el tipo de escándalo que va a producir, va a ser fundamental para después hacer juicios a algunos de los esbirros de la dictadura y sobre todo para darle una proyección internacional a las luchas. No fue fácil, ellos tuvieron que, lo pagaron caro, tuvieron suerte que no los torturaron, pero aquella imagen de aquel cuento de Ramón J. Velázquez cuando está en Caracas, lo meten preso, lo van a meter en la cárcel de Ciudad Bolívar y hace una tortura muy de la tradición venezolana. Los venezolanos tenemos una larga tradición de buenos torturadores. Tan bueno que cuando Morillo atacó o sea, uno no pasa tantos años con dictaduras sin formar alguna destreza en esto. Una tortura clásica era que te encerraban con un loco en una prisión, o te ponían con 2 locos en una celda. Eso es típico. A Ramón J. Velázquez lo mandan a Ciudad Bolívar, esposado con un loco, y entonces las 18 horas que oraba de Caracas a Ciudad Bolívar, entonces él va con el loco al lado hablándole otra cosa. Ese es el costo, y después preso hasta el 23 de enero de 58. Pero
Creo que no es cualquier cosa que estos dos hombres fueron después algunos de los maestros del periodismo y es de alguna manera el testigo que ustedes tienen. No estoy diciendo que las personas tienen que arriesgarse a tanto porque lo que decía Omar Lugo, no hay que ser temerario. Lo que recomienda Aristóteles es contra uno bátete, contra dos defiéndete, contra tres huye. O sea, la valentía y la temeridad son cosas distintas. Pero sí es un compromiso y sí puede hacer cosas importantes por una libertad por la que vinimos luchando incluso antes de ser independientes. Yo quería compartir eso con ustedes, creo que ya la señorita que tenía a punto de entrar. Muchas gracias.